Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Varones, no se quede fuera, láncese a este evento. Mis hermanos ya tienen las tomahawk, las carnitas asada, ya compraron varios 6, 12 y 24 de cocas ceros, hermanos, coca cero, ¿verdad? Porque le estamos cuidando la salud, la dieta. Así es que váyase, disfrute. Ay, es que nunca lo he hecho, con mucha mayor razón. Ay, aunque no creo que nunca usted se haya ido solito con un amigo, pero bueno, también va a ir muchos amigos. Y hermana, sí, como dijo mi hermano Yuri, es cierto, usted tiene la oportunidad de enviar a su esposo con muchos amigos creyentes que pueden ser de edificación a la vida espiritual de su cónyuge, de su amado, de su chiquiti baby, como dice mi niña. Cuídelo, mándelo, déjelo descansar un ratito, que el Señor lo persuade y que regrese renovado. 21 de febrero, el costo es bien mínimo, de veras, gastamos más en otras cosas. Dese la oportunidad y vaya, mi hermano, gócese y conozca más hermanos. Si usted es nuevo aquí, es la oportunidad para que conozca más. De veras, tenemos hermanos bien agradables, que yo sé que usted puede ser excelente amigo de ellos y ellos con usted. Amén. Pues bueno, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje. Y yo sé que usted ha estado aquí, bueno, estuvo la semana pasada, estuvo durante las noches de Encounter Nights, y ahorita no es que sea una serie, pero sí es un seguimiento de las cartas del apóstol Pablo. A mí me gusta mucho cómo Pablo le escribe a la iglesia. Era un hombre apasionado, un hombre que era un ejemplo para nosotros el día de hoy, y era y sigue siendo un ejemplo de pasión, de entrega, de consistencia. Así es que el día de hoy yo puse un título a mi mensaje, se llama Los Elegidos. Dígale a la persona que está enseguida de usted: ¿tú te sientes elegido? Porque eres elegido. Dígale, eres elegido. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo del 1 en adelante. La palabra del Señor nuestro Dios dice en Nueva Versión Internacional: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Quién puso a Pablo? Dios. Y cuando Dios constituye, prepara un hombre, una mujer para su reino, para que cumpla el propósito con su asignación, créame, todo lo que esta persona pueda compartir viene directamente de Dios. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Esta es una salutación, esto es un saludo que Pablo hace al iniciar esta carta para los Efesios. Versículo 3: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su, otra vez, gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su, dígalo usted, voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados, diga conmigo, fueron marcados con el sello, que es ¿quién? El Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Para alabanza de quién? De su gloria. Oremos. Dios, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, que es bendita, que es santa, que es más cortante que toda espada de dos filos. Úsala para persuadir el corazón de mis hermanos, que llegue hasta el
tuétanos, Señor, a lo más profundo del corazón de ellos y que puedan generarse cambios visibles, Señor, concretos en su vida espiritual. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Llénanos con tu presencia, Dios. Amén y amén. ¿A cuántos les pasó de niños o inclusive de jóvenes o quizás también de adultos que hacían equipos para jugar en los deportes, en la escuela y nunca te elegían? ¿Sí? ¿A cuánto les tocó? Que dices, había todos, ¿verdad? No, pues yo elijo, agarraban a los dos más guapos o a los dos más populares. Ustedes elijan sus equipos. Y ahí estaba la línea y Aida, Lorena, Claudia, Nancy. Y yo digo esos nombres porque eran el nombre de mis amigas. Todas eran atletas delgadas, pero yo era la única gordita. ¿Sí? ¿Qué tienen cortas las gorditas? No tengo nada en contra de las gorditas, pero yo estaba gordita en ese momento y nadie me eligió. Pero, bueno, esto no es las notas, pero hasta ese día fui gorda. Porque ese día me propuse adelgazar y adelgacé. Pero bueno, ese no es el motivo de este ejemplo. Nunca nos elegían. ¿Qué tal con los equipos para hacer proyectos? Si no eras muy inteligente, pues realmente nada más ocupabas un lugar en el espacio porque pues no ayudabas, no contribuías con el proyecto, entonces tampoco te elegían. ¿Y qué me dices de esa muchacha que te gustaba? Aleluya. Los hermanos, no se acuerden, si ya está casado, no se acuerden. No, las hermanas o las jovencitas, vamos a hablar de jovencitas y jovencitos. Cuando te gustaba una muchacha o te gustaba un muchacho y resulta que esa muchacha o ese muchacho no te eligió a ti, porque esa persona eligió a alguien más. ¿Qué se generó en ti? ¿Qué produjo en ti? Algunos pueden decir, no, pastora, yo, no, hombre, me sacudí las manos y vámonos, la que sigue o el que sigue. Otros, al no sentirse elegidos o pudieron haberse sentido como blanco de menosprecio, se sintieron despreciados. Y el menosprecio es una de las experiencias más desafiantes para el alma humana. Desde una perspectiva anímica y profunda, esto no es solo un golpe al ego, mis hermanos. Es una herida que toca la raíz de nuestra pertenencia en este mundo. Déjeme le explico un poco qué sucede internamente cuando uno pasa por este tipo de procesos, ¿sí? Hay una fractura en el sentido de pertenencia humanamente hablando. El alma humana tiene una necesidad intrínseca de vinculación, de cercanía con personas. Entonces, cuando somos rechazados o menospreciados, el alma interpreta que no hay un lugar seguro en ese grupo o en el corazón de otra persona. Consecuencia, se genera una sensación de huida interna. La persona puede sentirse como un observador de la vida ajena y se desconecta completamente de su propio flujo vital. ¿Qué otra cosa se genera cuando somos menospreciados o no somos elegidos? Bueno, se puede generar también una contracción de la confianza. Cuando alguien es valorado, su energía anímica tiende a expandirse. Irradiamos confianza, brillo, mientras que el menosprecio actúa como un mecanismo de concentración. El alma se hace pequeña, se encoge para protegerse del dolor. En algunos casos afecta tanto que inclusive puede cambiar la personalidad del individuo, yéndose a los extremos, ya sea cambiando desequilibradamente su personalidad y generando una personalidad que en psicología conocemos como la personalidad del impostor. Es decir, te vuelves en el comodín o te vuelves en la tarjeta que cabe en todos los lugares. Y en realidad nunca haces uso de tu personalidad, la escondes, te ajustas a las personas para poder caber en grupos. ¿Por qué? Porque se generó cuando te despreciaron por primera o segunda vez, o quizás a muy temprana edad, o quizás a tu edad media, se genera mucha inseguridad. Esta concentración, mis hermanos, puede manifestarse como una falta de creatividad y timidez extrema o el cese del entusiasmo natural. Es decir, se te quita la alegría por vivir. Ay, pastora, no puede ser. No, sí puede ser, de veras. Cuando alguien se siente menospreciado y supongamos que su temperamento, su personalidad no es muy fuerte, arrecia, puede ir todo lo opuesto de lo que un fuerte llegará a ir. Es más, algunos estudios dicen que bebés cuando son fecundados pueden sentir el rechazo de la madre o inclusive el rechazo del padre. Hasta allá alcanza el daño que el menosprecio o el rechazo puede generar en la personalidad de un individuo, ¿sí?
No ser elegido genera dolor, heridas en el corazón y en tu valía humana. Y se te pasó, y si te pasó esto, si esto te sucedió a ti y tú sabes de lo que estoy hablando, sabes que esto, cuando tú pasaste por este desequilibrio emocional, se produjo un fuerte dolor. Si tú fuiste ese no elegido. En el caso mío, a mí no me elegían porque estaba gordita. Bueno, yo me puse a dieta, se los prometo. Me levantaba a las 5 de la mañana para irme con mis primos al gimnasio. Y mis primos eran más grandes, primas y primos. Pero dije, no, hasta aquí. A mí me van a elegir después. Y sí, a lo mejor mi temperamento me obligó, me arrastró, me llevó a rebelarme contra las circunstancias. Pero la mayoría de los seres humanos no hace eso. Se tiende a inclinarse por, no, pues mejor ya no opino, ya no hablo. Y eres la persona que está ahí en una esquinita entre la neblina siempre. ¿Sí? Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 14, escribió a los Efesios. No estoy dejando incompleto mi introducción. Ahorita le voy a dar un poquito más de referencia a esto. Pablo escribió a los Efesios aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo, con un fuerte énfasis en la nueva identidad en Cristo, para fortalecer su confianza doctrinal y su unidad, recordándoles su posición privilegiada como iglesia, aunque en ese momento estaban siendo marginados. Más que perderla, ¿sí?, necesitaban consolidar su posición en medio de una cultura idólatra y la influencia de falsas enseñanzas. La influencia de estas falsas enseñanzas estaban generando en la gente de Efesios muchos estragos. Les faltaba identidad, no entendían a qué ellos eran, lo que es lo que había para ellos una vez que ellos recibieron a Jesucristo como su Salvador. Entonces se generaron varias situaciones. Vamos a hacer un poquito de énfasis aquí. Pablo buscaba recordarle a los efesios que a pesar de ser gentiles, ahora eran parte del cuerpo de Cristo, herederos y miembros de la familia de Dios. No estaban ajenos a las promesas. Además, buscaba unificar a los creyentes judíos y gentiles en una nueva identidad. ¿Estaban perdiendo la identidad? ¿La salvación? No. El trasfondo sugiere que los creyentes en Éfeso, una ciudad importante y plagada de idolatría, estaban enfrentando prisiones culturales y hasta disputas internas que hacían necesario recordarles su seguridad y su propósito en Cristo Jesús, más que una pérdida total de su fe. ¿Quién enseñaba lo contrario? Aunque en Efesios no se menciona un nombre específico, en la carta se infiere la influencia de falsas doctrinas, disputas y la presión del entorno pagano de la ciudad porque adoraban a la diosa Artemisa. El contexto indica que la iglesia enfrentaba amenazas de influencias místicas o legalistas que cuestionaban la suficiencia de Dios. Entonces, Pablo era una persona exitosa. Después de que influyó a través de su labor misionera, escribe a los Efesios para asegurar que los creyentes entendieran la magnitud de su salvación. Pablo no comienza esta carta con una instrucción, sino con una explosión de adoración. Si usted lee esta porción de Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 14 que leímos hace unos momentos, usted puede ver una oración, una carta de gratitud que desborda gracia. ¿Y qué es la gracia? Para los que no saben, la gracia en el contexto teológico es el favor, amor, ayuda gratuita e inmerecida que Dios otorga al ser humano para su salvación y su santificación. Es como ver que Pablo nos está intentando decir: ¿qué tan menospreciado y olvidado tú has sido? ¿Qué tan golpeado has sido por los seres humanos? No te importe, porque hubo uno que estuvo dispuesto a pagar el precio por ti. Te eligió desde antes de la fundación del mundo y Él no cambia. No puede cambiarlo el tiempo ni las circunstancias. Si tú has pasado por desprecio,
Éfeso también estaba pasando por un tiempo donde los marginaban, donde los apuntaban, pero vino Pablo a buena hora para enseñarles quiénes eran ellos en Cristo, y yo vengo hoy para mostrarte quién eres tú en Cristo. Pareciera como si supiéramos quiénes somos en Cristo, pero te sorprendería cuántos creyentes aún no entienden la magnitud de su salvación y del precio que se pagó en la cruz del Calvario por ti. Les dije en las noches de encuentro que el Espíritu Santo me revelaba esto. Linda, ¿cuánto cuesta un alma? Y obviamente busqué en mi teología, déjame ver cuánto cuesta un alma de acuerdo a la Biblia. No sé, en ese momento no articulé bien, y el Espíritu Santo mismo me dijo: un alma cuesta sangre. La sangre de mi Hijo Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿es tu vida valiosa para Dios? ¿Estuvo dispuesto a dar la vida de su único Hijo por ti? Pablo más o menos hizo esto, y voy a dar un ejemplo. Es como cuando alguien te muestra un álbum de fotos de familiares o de familias perfectas, un hermoso retrato, y no te explica la imagen, nada más te agrega la imagen. Y tú ya eres parte de esa familia, eres adoptado. Ahora, yo no quiero entrar en esos detalles para no ocupar más tiempo, pero recuerda que en las Encuentro Night les dije que muchos cristianos evalúan la bendición por dinero. Bendición, dinero, carro, casa. Y no, ese es el sistema del mundo, no necesariamente el sistema del reino. Porque ser bendecido es que Jesucristo se haya apiadado de nosotros y haya entregado su vida en la cruz del Calvario, y que nosotros le conozcamos. Porque va a haber algunos que nunca le van a conocer, pero nosotros, por su gracia y su misericordia, somos salvos. Entonces imagínate que Pablo te está enseñando una foto familiar perfecta, cuando tu familia o tu vida es imperfecta, y te agrega y te dice: ya eres parte de esa familia. Pero ¿cómo? No es posible. No, sí es posible, eres adoptado. Ahora, hay una diferencia entre un padre que naturalmente desea y tiene un hijo, a uno que decide adoptar. Él está decidiendo adoptar a alguien que no conoce, pero no le está importando de dónde viene ni cómo es, le está importando a dónde va. Junto con ese padre adoptivo, nosotros tenemos un padre que nos adoptó, nos abrazó, nos aceptó a pesar de nuestras roturas, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nosotros mismos. Vamos a desarrollar entonces Efesios capítulo 1 del versículo del 1 al 14. Vamos con la primera parte del capítulo 3 al 6. Pablo dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de mi voluntad. Creo que ahí es donde el creyente empieza a tener un poquito de conflicto, porque Pablo está diciendo claramente que nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo y Él nos adopta como hijos, estamos viviendo según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria. Es decir, para que yo me vanagloríe, para gloria de Dios, para alabanza de la gloria y testimonio de Dios que nos concedió en su amado. Somos escogidos antes de existir. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, tú no eres un accidente. Tú estás aquí con un propósito divino. Dígale a la persona que está enseguida de usted: tú tienes propósito. Tú tienes una asignación en el propósito divino. Tú no eres un accidente espiritual, mi hermano. Tú no fuiste un plan B. Fuiste un pensamiento eterno en el corazón del Padre. ¿Y cuántos de ustedes, a pesar de que este mundo nos ha orillado al dolor, a la prueba, a la lucha, podemos dar gloria a Dios porque tenemos en Cristo un propósito y asignación divina? Nosotros debemos de gozarnos. Nosotros debemos darle gracias al Señor por la oportunidad de vida que Él ya nos concedió, no que nos va a conceder. Acuérdese de las últimas Encounter Nights. Vivimos con la esperanza de que Dios nos bendiga. No, hermanos, ya somos bendecidos. Nosotros ya somos bendecidos, lo dice Pablo en Efesios, con toda bendición carnal, mundana, secular, espiritual. Y toda esa bendición espiritual está al alcance de tu mano.
Y vamos a ir desarrollando el tema para que usted más o menos vaya viendo cómo puedo hacer uso yo, arrebatar esas bendiciones que ya son mías, cómo puedo conocer cuáles son esas bendiciones espirituales. Le voy a dar una frase de retroalimentación. Dios no te eligió por tu historia, te eligió para darte una historia. Repita conmigo, Dios no me eligió por mi historia, me eligió para darme una historia. Fui elegido para cumplir mi asignación en su propósito eterno. ¿Cuál es el conflicto de algunos de nosotros? Bueno, no entender lo que Pablo le dice a Efesios y seguir militando en nuestra propia fuerza y habilidad y capacidad y pensar que nosotros podemos mover la mano de Dios a nuestro favor. Dice este mismo texto del versículo 3 al 6. Escogidos para ser santos y sin mancha. Aleluya. Santo, no me pasó, yo no puedo ser santa. Es muy difícil. Somos escogidos para ser santos y sin mancha. No es solo un destino, es una identidad. Adoptados en amor. Él no solo nos perdonó, te dio apellido, mesa y te dio hogar. Y hay varios textos que pudieran desarrollar firmemente esta idea o esta forma de escribir. Yo soy heredero en Cristo. Yo soy parte de su linaje escogido. Yo soy parte del linaje del Rey. Tengo nombre en el Señor. No es el mismo nombre quizá que estoy usando el día de hoy, porque quizás el mundo dice que yo soy la cobarde, pero en Cristo yo soy más que vencedora. Aleluya. A lo mejor aquí soy el bueno para nada, pero en Cristo soy más que vencedor. Hermanos, no necesariamente usted tiene en el reino al que ahora nosotros pertenecemos el mismo nombre, ni las mismas habilidades y capacidades. Algunos inclusive están por descubrir a qué Dios los ha llamado. Porque están todavía en esta tierra cumpliendo un propósito eterno bajo una asignación divina. Amén. Entonces somos escogidos para ser sin mancha y sin arruga. Vamos a ilustrar esto. Una familia que adopta no lo hace porque el niño tiene algo que ofrecer. ¿Está de acuerdo? Una familia que adopta no lo hace porque el niño tiene algo que ofrecer, sino porque la familia tiene amor para dar. Dios no me eligió para que yo le dé algo a Dios. Hermano, es más, me quedo corta. Yo a Dios no le puedo dar nada. Todo lo que tengo es de Él. Todo. Lo más valioso que tengo, aparte de mi esposo y mis hijos, es la vida. Yo no me puedo dar vida a mí misma. Entonces, si Dios me adoptó para que yo le diera algo, para los que pensamos que le podemos dar algo a Dios, déjeme decirle que no. Dios no me eligió porque yo tengo algo que ofrecerle, sino porque Él tiene mucho amor para darme. Así te adoptó Dios, por amor, no por mérito propio. Dios te adoptó por amor y no por mérito propio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero desde el momento que Él nos adopta, nosotros ya no somos parte del gobierno de este mundo, aunque estamos obligados, y la Biblia nos lleva a respetar a las autoridades que nosotros tenemos espiritualmente, pero también jurídicamente hablando, la justicia del gobierno de este mundo. Tenemos que orar, tenemos que interceder. Si no tenemos que levantar mucho humo o mucho conflicto en las redes sociales con respecto a la política, no lo haga, porque somos llamados a interceder, a orar, a hablar con bastante cuidado hacia nuestras autoridades. Pero desde el momento que lo recibimos como Señor y Salvador, usted y yo pertenecemos a otro reino en donde dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio. Y yo sé que algunos esperan ver el castillo y la corona, pero mire, Pablo habla de un cambio de gobierno, una teocracia, mientras que el mundo sigue viviendo en sus democracias, monarquías, dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pertenecemos al gobierno de Dios. Estamos sujetos a su propósito eterno. Tú no puedes ser linaje escogido y seguir militando en los intereses de este mundo. Me está diciendo entonces que no me involucre, que me espere que venga Cristo. No, nosotros como cristianos sí tenemos parte en este mundo. Somos influencia, mis hermanos. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y debemos usar nuestra influencia para impactar el corazón de los que aún no conocen a Cristo.
¿Por qué dice la palabra? Y vamos ahora al versículo 7, del versículo 7 al 12. Dice, el Hijo nos redimió. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo. Eso es reunir en Él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a hablar de la redención por sangre. Pastora, ¿por qué tenemos que estudiar estas cartas? Porque aunque no lo crea, el tiempo de Éfeso pasó ya hace mucho tiempo, pero muchos de nosotros seguimos militando en las viejas maneras y no entendemos quiénes somos en Cristo y permitimos que nos menosprecien y que entristezca nuestro corazón, y por ende no tener un corazón lleno de la gratitud que se requiere para adorar al Rey en espíritu y en verdad. La vida, las circunstancias nos roban fácilmente la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dependemos del gobierno de este mundo, de las influencias de este mundo. Cuando Pablo le dice a los efesios, no hombre, tú ya eres en Cristo una nueva criatura, tú estás redimido, tú estás sellado, justificado, y todavía nosotros pensamos que el mérito de ser un buen cristiano depende de nosotros. No, mis hermanos, por eso tenemos iglesias cristianos desgastados, porque no hemos entendido lo que Pablo en estas cartas a los efesios les está hablando. ¿Somos justificados por mérito propio? No, porque Cristo me eligió. Porque Jesucristo me eligió, porque estaba en el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. No soy un accidente. Yo no estoy aquí ocupando nada más única y exclusivamente un lugar en el espacio. Tengo una asignación dentro del propósito divino de Dios. Le acabo de resumir los primeros 10 minutos de mi prédica. ¿Sí? Jesús no vino a negociar tu libertad. Escucha bien, Jesús no vino a negociar tu libertad, vino a comprarla. Él vino a comprar tu libertad. Pagó el precio por tu libertad. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha bien, que dio a su hijo unigénito. Grábate esto, el costo, el precio que se pagó por ti redefine tu valor. Porque si tú para el hombre o para la mujer o para tu familia no vales nada, si para tu cónyuge no eres nadie, el costo que Dios pagó por ti, su Hijo Jesucristo, escucha, redefine tu valor. Es que yo soy basura, pastora. El Señor la cambia, la transforma. Es que yo no valgo nada. Es que el Señor pagó el precio, redefinió tu valor. Él te da el valor, no el mundo, no el jefe, no el cónyuge. La sangre del Cordero fue el costo, el pago por nuestras vidas. Entonces pudiéramos decir que la cruz no es un símbolo, es un recibo que dice pagado por completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Pagado por completo. No está a medias, no está en abonos. Déjame lo calo, si funciona me lo quedo y si no te lo regreso. No, nos salvó y nos selló. Estamos completamente pagados. Ese precio, ese pago que Él hizo por nosotros. Dice también versículos que Él derramó sobre nosotros una gracia abundante, no racionada. Pablo dice que Dios hizo sobreabundar su gracia. No te dio a gotas, te dio un océano. La gracia no te la dio a gotas. Déjame ver cómo te portas. Y si te portas bien, te sigo bendiciendo. Y estoy contigo. Y si no, no. Y creo que este es el más grande conflicto del creyente, que no entiende eso. Y te voy a decir una cosa. A lo mejor estoy entrando en temas un poquito más profundos que no puedo abordar el día de hoy. Pero sí quiero dejarte en claro una cosa. Nosotros no podemos reducir el evangelio y la muerte de Jesucristo a una buena moral o un buen comportamiento. Estaríamos bajando mucho de nivel. Es decir, si Jesucristo murió en la cruz para que tú no tomes y para que no fumes y para que no bailes y para que no cometas adulterio y fornicación, perdón, pero no. ¿Cómo, pastora? ¿Si hace cuánto me estoy aguantando las ganas de un traguito que? No, hermanos.
me voy a atrever a decir algo que muy probablemente va a escuchar en mis próximas prédicas. El deber nuestro como pastores y líderes es enseñarle a usted a amar a Dios, y que ese amor tan profundo y gratitud que se genere en su vida le haga a usted entender lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Que yo no le tuerza la mano para que usted deje de hacer cosas. Es más, no lo pretendo hacer ni lo haré jamás. Pastor, ¿es pecado esto? ¿Qué le dice su espíritu? Muchos preguntan porque sienten algo que les genera tristeza o dolor, o luego andan, como les he dicho antes, son los pecadores más infelices. Ay, pues ni peco a gusto, me siento bien mal, ¿sí? No sé si les ha pasado. Yo les he dicho que muchas veces mi más grande conflicto es la paciencia manejando, y cuando alguien se atraviesa y yo me exalto, me exaspero, luego me siento bien mal. Ay, Señor, no, Padre, no, tengo que manejar con más cuidado, tengo que ser más paciente, ¿sí? Hay cosas que me desesperan a mí personalmente, pero cuando yo me salgo del orden de Dios, yo siento que me salí y no está bien, porque yo sé lo que a Dios le agrada. Entonces, el deber nuestro como iglesia no es estarte, no, te vas a ir al infierno porque fumaste, porque tomaste, porque ves pornografía, porque adulteraste, porque fornicaste, porque viste a la hermana de la esquina. No, hermanos, te voy a decir una cosa. Cuando tú realmente tienes a Jesucristo en tu corazón, tú no andas preguntando qué es pecado y qué no es pecado. Tú ya sabes. Dije, tú ya sabes. ¿Quién dice amén? Y te voy a decir por qué. Porque te acuerdas de lo que te platiqué en las noches de encuentro de enero. Hay cristianos maduros y hay cristianos inmaduros. El maduro es aquel que pone a Dios en primer lugar, que ya tiene un cuanto tiempo, y no podemos definir tiempo porque pudiera decir 15 o 20 años siendo cristiano. No. Hay gente que se convierte y al año ya son personas que han buscado a Dios, que puedes ver madurez en ellos. No podemos decir que no son espirituales, porque acuérdense que le dije que cuando nosotros recibimos a Cristo, desde ese momento nos convertimos en seres espirituales. Pero sí hay cristianos inmaduros y hay cristianos maduros. Y el maduro, aunque sabe que a lo mejor ciertas cosas no son pecado, actúan como Pablo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Pues si esto que voy a comer le va a hacer daño a mi hermano que es nuevecito en el evangelio, pues no me lo como. Y esa es otra de las maneras en que tú te puedes dar cuenta que un cristiano es cristiano, porque no quieren dañar al otro. Porque saben que no estamos aquí para ponerle el pie al otro cristiano, para que se caiga, para que, pues si nunca lo conoció, pues no lo termine de conocer. El amor por el creyente, dígale a la persona que está enseguida de usted, el amor por otros creyentes testifica de tu amor por Cristo. Ay, no, pastora, pues si se quiere caer, que se caiga. Y si quiere que venga, que si no, que no venga. No, hermanos. No sé si usted sepa o ha escuchado esto, pero para algunas personas, usted va a ser la única Biblia que ellos van a poder leer. Ellos jamás van a tener una Biblia en la mano, pero tu vida es testimonio para ellos. Tenemos que ser de testimonio. Entonces nosotros de aquí no le tenemos que decir lo que haga o no haga. Deje que el Espíritu le redarguya y le edifique, ¿sí? Usted es libre de hacer lo que usted guste, conforme a la palabra de Dios. Amén. Y si se cae, viene para una consejería. Gloria a Dios, ¿sí? Y si viene todo golpeado y raspado, luego no me eche la culpa a mí. Yo le dije que era el Espíritu el que le daba testimonio. Acuérdese, ¿ok? Pero bueno, dice la palabra aquí que Dios vino a derramar de su gracia abundante, sobrenatural, para sobreabundar. No nos dio gotas, nos dio un océano de gracia. Océano de gracia. Estamos ahí y acuérdense que yo ya le dije el concepto de gracia. Es algo inmerecido, es algo que viene de parte de Dios, no lo puedo producir yo. Dice también que nos vino a dar un propósito eterno. Fuimos hechos herederos según el propósito del que hace todas las cosas. Si yo soy heredero, si yo quiero dejar un legado, obviamente lo más probable o lo más factible es que yo deje a mi hijo como heredero y que ese legado continúe. ¿Cuál es el legado del Padre? ¿Qué es lo que Dios quiere que continuemos en esta tierra? Hermanos, nosotros en esta tierra no somos eternos, pero sí somos eternos en la eternidad. Cuando muramos aquí, cerremos nuestros ojos y vayamos a la gloria de Dios, ahí vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Mi pregunta es, mientras que estemos aquí, ¿cuál es el propósito divino de Dios y la asignación que Dios te dio a ti? Les he dicho esto, ¿somos ojos? ¿Qué? ¿Somos manos? ¿Pero de qué está hablando? Acuérdense que Pablo mismo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu asignación? ¿Para qué Dios te llamó a ti? ¿Estás respirando bien o estás ahogando, asfixiando el cuerpo? ¡Aleluya! ¿Estás caminando los pasos del Maestro para llegar a cumplir con el legado que Él dejó estipulado para cada uno de nosotros? Estamos avanzando en el reino de Jesucristo para que cuando Él venga
cientos y cientos de almas lleguen al cielo juntamente con nosotros. Ay, pastor, yo no tengo tiempo, es que yo tengo, mire, mi empresa, yo también tengo mi trabajo. Ahí donde tú estás, diga a la persona que se sigue usted, nosotros somos la iglesia. Ahí donde tú estás se enciende una luz. La gente deja de estar en tinieblas cuando un miembro del cuerpo de Cristo está en ese lugar. Yo soy la iglesia, yo represento a Cristo en este lugar. Tengo propósito eterno. Fui hecho heredero según el propósito del que hace todas las cosas. Y voy a dar una ilustración. Es como un rompecabezas gigante. Tú ves una pieza, pero Dios ve la imagen completa. Y en esa imagen tú no estás fuera de lugar. Es más, no sobras. En la imagen que Dios ve, estás perfectamente colocado. Pero sin ti, obviamente, la imagen no es completa. Entonces nosotros tenemos un propósito en Cristo Jesús. ¿Ok? Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice de la manera siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero quiero poner mucha atención aquí. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Primos? ¿Sobrinos? ¿Parientes? ¿Parientes? No, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuche bien, no son engendrados de sangre. ¿Se fija por qué dice Pablo que nosotros somos adoptados? Y Juan 1:12 dice: no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Somos salvos por su gracia y su misericordia. Yo no hice absolutamente nada, Él lo hizo por mí. Vamos a la última parte del versículo que leímos, o de los versículos que leímos, capítulo 13 y 14. Me encantaría obviamente desglosar un poquito más esta información por cuestiones de tiempo. No lo puedo hacer, pero yo le invito a usted que en casa usted estudie y que si puede tome notas aquí para que las lleve y luego usted estudie y corrobore, que compruebe, que compare la prédica para que usted también crezca. Eso es una manera de edificar el hombre interior, el espíritu. Dice Pablo a los Efesios que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El sello en la antigüedad significaba, mis hermanos, propiedad, protección y autenticidad. Imagínate eso. El sello significaba propiedad, protección y autenticidad. Le voy a decir otra frase que usted puede abrazar el día de hoy. El sello del Espíritu no dice inténtalo, te dice perteneces. ¿Oyó? El sello del Espíritu no te dice intenta ser un hijo de Dios, intenta ser cristiano. No, el sello del Espíritu te dice perteneces. Tú eres parte de la familia de Cristo. Las maneras en las que el Señor actúa a mí me sorprenden formidablemente, porque mi mente finita no alcanza a discernir lo infinito de Dios, y a veces me frustro y me duele mi cabeza cuando estudio y estudio queriendo encontrar más y más y más, y lo único que encuentro es gracia inmerecida, favor inmerecido, amor incondicional, amor sin límites, misericordia, compasión, amor, amor, amor. Lo que en otras palabras hizo el Espíritu Santo al sellarnos cuando lo recibimos como nuestro Salvador es como cuando tú tienes una prenda patito, ¿sí? Pirata, pero de pronto vienen y el diseñador quita la etiqueta patito y pirata y firma. ¿Tú sabes la diferencia que hay entre una prenda pirata y una original? Como si se trata de bolsas, unos $3,000-4,000 más o menos de diferencia. Si se trata de zapatos, lo mismo. Lentes. Entonces cuando tú recibiste a Jesucristo y fuiste sellado con el Espíritu Santo, escucha bien lo que te voy a decir. Tú tienes sello de propiedad, tú eres de Cristo. Ay, es que va a venir el diablo y me va a dar una arrastrada. El diablo no tiene parte ni suerte. Grábese eso. Yo ya se lo dije en Encounter Nights. Usted no vino a Encounter Nights, venga a Encounter Nights, porque estamos
estudiando profundidades que le pueden servir a usted para pelear con esas armas espirituales que el Señor nos otorga cuando lo recibimos como Salvador. El enemigo está derrotado, no tiene parte ni suerte, y las artimañas o las asechanzas que no debemos de ignorar son verdades, medias mentiras, y nosotros tenemos que estar atentos. Es que tú no puedes, tú nunca vas a poder ser un cristiano fiel. Tienes razón, yo no, pero Cristo en mí sí. Y Cristo está en nosotros, nosotros en Él, vivimos por Él, en Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Somos sellados por su Espíritu, tenemos un sello, ¿sí?, de protección, propiedad y de autenticidad. Somos originales. Y rapidito para intentar acabar aquí, también dice Pablo que nos dio las arras de nuestra herencia. Y yo sé que ustedes, los que se han casado bien, aleluya, gloria, y digo bien porque agarraron arras y agarraron arritas, preguntaron ¿por qué tenemos que usar las arritas? Bueno, tiene un simbolismo muy bonito, ¿verdad? Muy profundo dentro de lo que es el matrimonio, el compromiso del matrimonio. Pero cuando Pablo habla de las arras, habla de un anticipo. Fíjate nomás. Habla de un anticipo. Entonces el Espíritu es el anticipo del cielo. ¿Oíste? El Espíritu Santo es el anticipo del cielo. Ayer, sábado, domingo, el viernes, yo estaba dormida y como a las 3 o 4 de la mañana yo tengo una visión con un familiar. Este familiar conoce a Cristo, a lo mejor no es muy profundo en su relación con Dios, pero conoce a Cristo. Y yo estaba almorzando y recordé la visión y yo dije, no, yo no le puedo hablar, la voy a asustar o va a decir que estoy loca. Entonces mejor me reservo este sueño y oro por ella. Y el Espíritu Santo me dijo, no, escríbele y dile lo que soñaste, lo que te revelé. Y en ese momento le escribo un mensaje. Le dije, ¿sabes qué? No puedo dejar de hacer esto. Acabo de llegar de mi mañana de oración. Ahí estuve orando mucho por ti. Yo te traía en mi corazón. Y el Espíritu Santo en una revelación nocturna me reveló esto y esto y esto y esto. Y me dijo, wow, si tú supieras lo que estoy viviendo hoy, en este momento. Imagínate que el Espíritu Santo te revela cosas para edificación del reino, para ayuda de nosotros los súbditos de Cristo, los hijos, los adoptados, los amados del Señor. Eso es brujería, pastora. No, estoy hablando de que eso no es brujería. El Espíritu Santo te revela y Él está contigo. Y fíjate, nada más es un anticipo de las bendiciones que nos esperan. Imagínate esa gloriosa manera. Ahora, yo sé que muchos les hará ruido y otros no. Pero yo te puedo decir, experimentar eso es algo glorioso. Que en lugar de que te infle como un globo, te lleva humilde ante su presencia. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Él venga y traiga revelación a través de nosotros? Lo que viene es tan glorioso que te estoy dando un adelanto. Un adelanto. Yo le decía a mi esposo ayer, ¿sabes qué? En mi vida el problema creo que de nosotros como creyentes iglesia es que como siempre hemos vivido esta vida y nunca hemos vivido la eterna, la del cielo, no podemos con vista y palpando diferenciar entre la bendición eterna y la bendición terrenal. Deberíamos de poder discernir y diferenciar por la pura lectura de la palabra del Señor y la revelación del Espíritu Santo. Pero como no hemos visto, ¿qué dijo Tomás? Déjame te toco. Yo quiero ver. Tócale, Tomás. ¿Por qué cree que la Biblia dice que bienaventurados los que sin ver creyeron? Lo que viene es un adelanto, viene algo más glorioso. Es como cuando pruebas una cucharadita del guiso antes de servirlo. No es la comida completa, pero te asegura que lo que viene es demasiado bueno. El Espíritu es esa prueba anticipada del cielo. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Bueno, quiero rapidito hacerle énfasis en esto. Tenemos en Cristo identidad y seguridad. Por más que este mundo te ha arrastrado, te ha vituperado, por más que este mundo te ha maltratado, tú tienes en Cristo seguridad y tienes identidad. No eres lo que tú hiciste. Grábate esto por favor. No eres lo que hiciste,
no eres lo que te hicieron, porque yo sé que algunas personas pudieran estar aquí pensando, usted está hablando de que pues que deje de sentir el rechazo y que deje de sentir la humillación, pero a mí me violaron cuando yo estaba chiquito o cuando estaba chiquita. ¿Cómo puede saber usted eso si a usted no le pasó? Muchos de ustedes se adjudican la culpa a ustedes mismos y Dios les dice, no fue tu culpa. Esas cosas suceden como resultado de vivir en un mundo caído, en un mundo que un día le dio la espalda a Dios y le dio rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos. ¿Por qué dice eso? Porque Adán lo hizo. Tenía un lugar perfecto para habitar, pero quería un fruto que no se le había permitido tomar. Y si lo comparamos con lo que vivimos hoy, no es suficiente la bendición que tenemos, queremos más. Lo que nos va a costar. Pues no somos mediocres, pastora, queremos superarnos, sí, pero hemos dejado hijos, hemos descuidado matrimonios, relaciones interpersonales, familia. ¿Dónde están las familias de antes con 8, 10, 15, 20 niños en una casa de los abuelos? Ya no tenemos tiempo. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, no eres lo que temes, eres lo que Dios dijo que tú eres. Y si Él dice que tú eres nuevo en Cristo y que todas las cosas viejas pasaron, es porque esa es una realidad. Y yo lo creo. La diferencia entre un cristiano bendecido y con paz y un cristiano que no se siente bendecido y se siente todo el tiempo con falta de paz, es que uno lo creyó y el otro está en proceso de aprender o en proceso de creerlo. Porque no voy a decir no lo creyó, no, por fe lo va a creer y por fe lo va a vivir. Amén. Seguridad sobre nuestro desempeño. Tú no te escogiste, ¿sí? Ya después predicaré sobre esto. Yo no me escogí a mí misma. A mí me escogieron y yo le doy gloria a Dios porque Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. No te salvaste tú, te salvó Cristo. No te sostienes tú, te sostiene Cristo. Porque si yo agarro a Dios en el primer problema, yo me suelto. Pero como Él me sostiene, aleluya, aquí permanezco. Él sostiene mi vida, Él sostiene mi fe, Él me da fuerza, ¿ok? Dios comenzó la buena obra, Dios pagó la obra y Dios garantiza la obra. Dios lo hizo ya, amén. Vamos a cerrar o vamos a concluir con este servicio. Una vida para la alabanza de su gloria es una vida que acepta su identidad en Cristo Jesús, aunque tu realidad diga todo lo contrario. Ay, no, es que tú me dices, se oye bien bonito, pastor, pero si tú supieras lo que yo vivo, estoy enfrentando una depresión y una ansiedad terrible. Métete a la Biblia, dale cabida a la palabra en tu ser. Deja que el Espíritu Santo te redarguya, deja que el Espíritu Santo te guíe. No ha pasado de moda. El Espíritu Santo está contigo y te lo dije en las Encounter Nights. Sientas tú o no sientas, Él está contigo. Porque esto no es un asunto de emociones o de que se me enchine el cuerito y que me desmayo y que me levanto. No, aunque no tengo nada en contra de eso, cada quien. Me refiero a que muchos de nosotros pensamos que todo el mover del Espíritu Santo es sintiendo. Y déjame te digo que no es así. Imagínate que cada vez que yo no sienta, no predique. Pues que no siento predicar. ¿No traigo ganas? No, pues no, hoy no tengo ganas, ando down. No, hermanos. No puede ser así. Hay que seguir peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna a la cual así mismo hemos sido llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Por el poder de Linda, no hombre, por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo termina diciendo que todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, al principio, en medio del tiempo o al final, el propósito es dar gloria, alabanza a Dios. Yo hablaba ahorita con Bianca y le decía, ¿sabes qué, Bianca? No huyamos de los procesos, porque los procesos tienen la capacidad de acercarnos más a Dios. Los procesos nos demuestran qué tan débil somos nosotros y qué tan fuerte es nuestro Señor. Los procesos tienen la capacidad de cambiar el alma, porque acuérdense, el espíritu se ha edificado con la palabra, la oración, la intercesión, congregarnos, tener tiempo en familias en Cristo. El espíritu se edifica leyendo, orando, pero el alma, esa tremenda alma, cambia, se tuerce con los procesos. Y muchos renunciamos a los procesos, abortamos los procesos. Pero para las que hemos sido mamás, ¿usted sabe qué sucede cuando nosotros nos embarazamos?
Tenemos que esperar del día 1 o de la semana 1 a la semana 40. ¿Podemos abortar el proceso nosotros por gusto? No, nos tenemos que esperar aunque ya queremos conocer al bebé. ¿Cierto o no es cierto? No abortes procesos. No abortes procesos. Deja que la vida de Dios, la vida Zoe, te guíe hacia esa culminación, a ese tiempo lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Tu vida es un testimonio viviente de la obra trinitaria de Dios. Repita conmigo: el Padre me escogió, el Hijo me redimió y el Espíritu Santo me selló, y mi vida es para su gloria. Póngase de pie. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros no podemos elegir quién van a ser nuestros padres. Tampoco podemos elegir dónde nacer. Pero sí puedes decidir a quién vas a servir el resto de tu vida en esa tierra. Otra vez, tú no puedes elegir tus papás, tampoco el lugar donde tú quieres nacer. Pero sí puedes elegir a quién servir el resto de tu vida. Y yo te animo, te exhorto en el amor de Cristo, que decidas entregar tu vida al que todo lo puede, al único que estuvo dispuesto a redefinir tu valor con un sacrificio a precio de sangre, y ese es Jesucristo. Cierre sus ojos. ¿Habrá alguien aquí que dice: yo, pastora, yo necesito recibir a Jesucristo como mi Salvador? ¿O habrá alguien que dice: yo necesito renovar votos en mi común unión con Dios porque me he alejado, porque he buscado otras maneras y yo sé que a Dios no le agrada? ¿Habrá alguien? Levante su mano porque quiero orar por usted. Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí? Yo, pastora, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero tener nuevamente comunión con mi Señor porque me he alejado. Levante su mano. Quiero orar por usted. Gloria a Dios. ¿Todos somos salvos? Todos somos salvos. Gloria a Dios. Dios la bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Repite esa oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde vengo ante tu presencia para reconocer que soy pecador y necesito un Salvador. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Reconozco, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en Él, vive en Él, posa en Él. Te recibo como mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.